Hola y bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman. Comenzamos con los titulares. Donald Trump está de vuelta con uno de los retornos más sorprendentes de la política estadounidense para ocupar nuevamente lo que muchos consideran el cargo más poderoso del mundo. ¿Qué significa esto para África? Lo exploramos a continuación. Líderes africanos se reunieron en Sochi, Rusia, con el presidente ruso Vladimir Putin para la conferencia del Foro de Asociación Rusia-África. Analizamos la relación entre Rusia y el continente. Este año, la feria Also Known as Africa en París dedicó una exposición especial al arte queer africano. En gran parte de África subsahariana, la homosexualidad sigue siendo reprimida. Nuestra corresponsal en París estuvo en el evento y nos trae los detalles. ¿Qué implica para África la victoria de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre? Aunque el continente siguió con atención los comicios, África parece estar lejos de las prioridades del presidente electo. Durante su primer mandato, Trump evitó visitas al continente y usó términos despectivos para referirse a sus países. Veamos en el siguiente informe las posibles repercusiones de su mandato para África. En 9 años, ningún presidente de Estados Unidos ha visitado África y pocos líderes africanos han sido recibidos en la Casa Blanca. Joe Biden mostró poco interés por África, pero Trump fue aún más directo. Durante su mandato menospreció a los países africanos y en su campaña de 2024, África no figuró en su agenda. ¿Qué impacto tendrá su reelección para los países africanos? En materia de comercio, Trump defiende el proteccionismo con su lema Estados Unidos primero, lo que amenaza la ley AGOA, que permite a países africanos exportar productos libres de impuestos a Estados Unidos. Durante su primer mandato declaró que no renovaría el programa en 2025. Durante su última campaña propuso un arancel universal del 10% sobre productos extranjeros. Esto podría reducir las exportaciones africanas a Estados Unidos. En cuanto a la ayuda internacional, Trump intentó recortar el apoyo a África, aunque el Congreso mantuvo los fondos. Actualmente la mayor parte de la ayuda que recibe África proviene de Estados Unidos. Hoy, si los republicanos dominan ambas cámaras, Trump podría reducir o cortar esa ayuda. Respecto a la cuestión migratoria, miles de africanos sufrieron las políticas de Trump, cuando este suspendió visas para ciudadanos de países africanos y redujo el ingreso de estudiantes del continente a universidades en Estados Unidos. Sus promesas de campaña sobre deportaciones masivas vuelven a preocupar a los africanos. Finalmente, en el ámbito militar, Trump podría mantener su apoyo a AFRICOM, el Comando de Defensa de Estados Unidos para África, aunque su falta de interés en el continente dejaría espacio para la influencia de otras potencias. A pesar de esto, varios líderes africanos han mostrado optimismo, felicitándolo por su elección, como el presidente de Nigeria, Bola Tinubu. Reconociendo la influencia, el poder y la posición de los Estados Unidos en la definición de la tendencia y el curso de los eventos globales, el líder nigeriano confía en que el presidente Trump acercará al mundo a la paz y la prosperidad. La postura de Trump también podría beneficiar a varios líderes africanos que se oponen a los derechos LGBTIQ+, o que prestan poca atención a las libertades y a la democracia. Y en este contexto, un número creciente de intelectuales, periodistas e incluso políticos africanos están instando al continente a ganar mayor autonomía, dejar de depender de Occidente y tomar las riendas de su propio destino. Y mientras la administración de Donald Trump muestra poco interés por África, la Rusia de Vladimir Putin trata de impulsar la visión de un mundo multipolar. Altos representantes de unos 50 países africanos se reunieron el 9 y 10 de noviembre en Sochi, brindando además una nueva oportunidad al mandatario ruso para desafiar la política de aislamiento promovida por Occidente en su contra. Para abordar este tema estamos con la profesora Hilda Varela, especialista en asuntos internacionales. Profesora, bienvenida a África 7 días y gracias por acompañarnos. Gracias, es un placer. Entonces, profesora, desde hace varios años ya Rusia ha estrechado lazos y vínculos con el continente africano. ¿Podemos hacer un balance? ¿Qué han ganado, qué han obtenido estos países de esta asociación?
Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que en general en los países africanos existe en forma creciente un rechazo a las antiguas potencias coloniales. Entonces, esos espacios que está dejando el rechazo a los países excoloniales lo está aprovechando Rusia precisamente para infiltrarse, y además lo que es muy importante es que en general los africanos no ven a Rusia como un país colonialista. O sea, es una visión en realidad, yo diría que un tanto ingenua, pensando que no tienen una visión colonialista hacia el continente africano. Y es importante tomar en cuenta que el país que más armas vende a África es precisamente Rusia. Esto debido a que hay otros países que podrían venderle armas a países africanos, pero los países africanos no tienen las condiciones que se requerirían para pagar ese tipo de armas. Gracias, profesora. Le propongo ahora que escuchemos las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Mali explicando la presencia de los líderes africanos en Sochi. De ahora en adelante no recibiremos instrucciones de París, Washington ni de ningún otro lugar. Queremos asociaciones respetuosas, sinceras, asociaciones en las que ambas partes ganen. Profesora, le pregunto como especialista de relaciones internacionales, ¿qué le inspiran estas declaraciones? ¿Cómo las analiza? Bueno, aquí es importante, el caso de Mali es especialmente relevante. Es un país que tuvo recientemente un golpe de Estado y en donde la población recibió bien a Rusia e incluso se cortaron las relaciones con Francia. Sin embargo, aquí hay un aspecto importante. Rusia dice que entre su ayuda está la lucha contra el terrorismo y el extremismo, y está apoyando al gobierno, a la Junta Militar de Mali en contra de los llamados yihadistas en la zona. Sin embargo, recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Mali denunció que el ejército de Ucrania estaba apoyando a los grupos separatistas de Mali en contra del gobierno de Mali, precisamente como una forma de debilitar a Rusia en el campo africano. Aquí es un problema muy fuerte porque es muy fácil, lamentablemente, por la debilidad de los estados africanos, es muy fácil que los tomen como pieza de cambio y que en un momento dado transfieran sus conflictos que están, digamos, en Europa, los transfieran al continente africano. Sí, profesora, tengo una última pregunta para usted. ¿Piensa que si la guerra en Ucrania llegara a su fin mañana, Rusia mantendría el mismo interés para el continente africano? O sea, preciso mi pregunta, ¿piensa usted que el interés de Rusia para los países africanos es genuino o es circunstancial en su pugna con la OTAN? En gran parte es circunstancial, porque precisamente lo que pretende es demostrar que no está aislado. Pero por otro lado, a Rusia le conviene la entrada a los países africanos. Recordemos que son grandes abastecedores de materias primas. Entonces a Rusia también le importa eso. No solamente la guerra con Ucrania, sino obtener de África todos los materiales estratégicos que pueda obtener. Profesora Hilda Varela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. En Mozambique, las protestas contra los resultados de las elecciones del 9 de octubre continúan, así como la represión policial que las acompaña. El candidato opositor Venancio Mondlane, quien impulsa las manifestaciones a través de videos que publica diariamente en YouTube y que son vistos por millones, dejó el país poco después de los comicios, alegando que temía por su vida tras el asesinato de dos figuras de la oposición. Mondlane, quien afirma haber ganado las elecciones, ha prometido que las protestas no cesarán hasta que se restablezca la verdad electoral. La Comisión Electoral, sin embargo, anunció que el ganador de los comicios es Daniel Chapo, del oficialista partido Frelimo, con una mayoría del 70,67%. Esta fuerza política ha gobernado Mozambique sin interrupción desde su independencia en 1975. Los partidos opositores denuncian un fraude electoral masivo y organizaron protestas en todo el país, que están en su tercera semana ahora. Las manifestaciones fueron especialmente intensas en la capital Maputo, como también lo fue la respuesta estatal. Según estimaciones de organizaciones sociales, entre 20 y 50 personas han sido asesinadas por las Fuerzas Armadas. Cambiamos de tema. Hace 9 años que existe Also Known as Africa, la principal feria de arte africano de París.
pero solo en este 2024 dedica una exposición especial al arte queer del continente, es decir, obras hechas por y con temáticas LGBTIQ+. En la mitad del África subsahariana, los países reprimen todavía la homosexualidad. El siguiente es un reportaje de nuestra corresponsal en París, Erika Olavarría. En los muros de ACA, la principal feria de arte contemporáneo africano en Francia, el color viene de las fotografías del conocido singapureño Leslie Key. En el centro, el actor estadounidense Billy Porter, conocido defensor de los derechos homosexuales y de los afroamericanos en Estados Unidos. En 31 países de África la homosexualidad es castigada. Era importante hablar de eso. Leslie quiso destacar la personalidad fuerte y militante de Billy Porter, que suele hablar de sus raíces africanas, pero también es un activista de la causa homosexual. Joel Sapuya viene de Uganda, que desde el año pasado castiga con cadena perpetua la homosexualidad. Hace 11 años debió refugiarse en Francia luego de que la policía irrumpiera mientras presentaba una comedia musical en Kampala. Joel y otros bailarines hablaban de la igualdad de los seres humanos mientras bailaban sobre tacones. Algunos fueron golpeados, algunos fueron acosados y otros fueron encarcelados. Debimos buscar protección y maneras de salir del país porque nuestra vida estaba en peligro. Joel ha logrado rehacer su vida en Francia. En las redes sociales muestra continuamente lo que ha conseguido para inspirar a quienes deben migrar de manera forzada como él. Pero su mayor tristeza es la separación de su familia, aunque no los culpa. Según la nueva ley, si usted sabe que alguien es gay, un pariente, y usted no le reporta a la policía, usted también puede ser llevado a la policía y a cárcel. O si usted sabe que una persona a la que le arrendó una casa es gay, puede ir preso porque si no lo dices es como si la estuvieras protegiendo. En Francia, Joel se pone los tacones sin miedo. Se considera un activista que inspira a otros miles de Joel que aún no pueden disfrutar de la libertad que él ha conquistado. Llegamos así al final de esta edición de África 7 días. Agradecemos su sintonía. La actualidad del continente africano y del mundo continúa en France 24 en 4 idiomas.